Bé, benvinguts i benvingudes, bona tarda. Avui des de la Capell estem molt contents, molt exultants, perquè hi ha un aforament complet des del primer dia, no? Ja estava tothom molt expectant d'aquesta conversa que es produiria avui. És un dia en què fem un ple i celebrem estar junts físicament una altra vegada, però que també, simultàniament, com podeu veure, tot això està sent enregistrat. En realitat és a resultes del Covid que hem posat en marxa que les nostres presentacions també queden enregistrades i, per tant, crec que la majoria de l'aforament d'avui en realitat està seguint aquest acte online i que quedarà també gravat per poder-lo continuar veient encara que no sigui en directe. Dit això, volia donar la benvinguda als nostres convidats i bàsicament també l'alegria, transmetre l'alegria d'una cosa que fa la Capell sovint, no? Donar suport a tot allò que es publica al voltant del món de l'arquitectura, del territori, de la ciutat. Estem promovent constantment que hi hagi aquesta mena de presentacions. I avui és un dia especial perquè celebrem el naixement d'una nova editorial. I per tant tenim aquí el seu impulsor, el Francesc Pernes, i el nom de l'editorial, el 4761 Editor, que suposo que ens explica en algun moment per què o no, perquè segurament el que vol és donar el màxim temps als seus propis convidats, que són l'André Ricart i el Rafael Moneo, al voltant d'aquesta conversa sobre disseny i arquitectura que ell mateix moderarà. Dit això, benvinguts, benvingudes, i jo crec que ja us dono pas a la conversa. També vull recordar que hi ha el fet de tenir els autors aquí, és una cosa que fem, hi ha la possibilitat de demanar-los la signatura dels llibres i que per tant això és una cosa que fem extensiva també a la gent que està veient-ho des de fora de la sala. Tenim a través del propi Instagram o a través del propi e-mail es pot demanar i per tant ens preocuparem que abans de tancar l'acte i abans que se'ns escapin tots plegats, si hi ha alguna petició doncs els hi fem arribar. I em sembla que em deies alguna cosa? Sí, bueno, vinga. Dono pas al Francesc Pernes que moderarà aquesta conversa. Moltes gràcies. Gràcies a la Capell per convocar aquest acte y bienvenidos a todos a La Bañera, en principio La Bañera, y a los que están conectados en remoto al canal de Instagram. Es un lujo teneros aquí a los dos, un lujo. Os agradezco mucho que hayáis aceptado la invitación. Sois un referente para muchos diseñadores y arquitectos. Hacer una presentación al uso de André Ricart y Rafael Moneo sería muy largo. Son bien conocidos por su obra, por sus escritos y por las lecciones impartidas en escuelas y universidades de muchos países. Se os han concedido prestigiosos premios y reconocimientos del máximo nivel. Y solo quiero recordar los dos más recientes, porque son dos premios o dos reconocimientos a toda una trayectoria. A ti, André, te concedieron a los dos son del 2021, a ti, André, el Lifetime Achievement Award del diseño europeo y a ti, Rafael, el León de Oro de la Bienal de Venecia. Son dos premios a una trayectoria, por lo tanto son dos premios importantes que yo creo que resumen. Sois dos maestros en la edad de los patriarcas, como dijo uno de vosotros una vez, ¿no? Y precisamente por eso tenéis aún mucho que enseñarnos. Seguro que vamos a disfrutar con vuestra conversación, que es el principal motivo que aquí nos ha traído. Pero antes de empezar, solo unas palabras para explicar cómo apareció la idea de reuniros para esta charla inédita. En los últimos 2 o 3 años he tenido la suerte de poder volver a colaborar con vosotros con motivo de la edición de un par de libros. En total son 4, contando las ediciones o las versiones en inglés. Aprender enseñando con Rafael Moneo es una reseña
de mis años de estudiante y luego como profesor en la ESAP contigo. Y Hitos del Diseño es la reedición revisada de un libro de André que estaba agotado hace más de una década. Escribir un libro no es fácil, pero editarlo con calidad es bastante más difícil. Conseguir que sea manejable y sobre todo que se pueda abrir y no tener que luchar con él para leerlo es algo bastante difícil y ha supuesto algún que otro fracaso. Pero cuando al fin se tienen estos 4 ejemplares en las manos, uno cree que ha valido la pena el esfuerzo. La experiencia atesorada en el primer libro fue el empujón para intentarlo de nuevo, y así es como nació este proyecto que ya tiene otros títulos en marcha. Al publicar cada libro, lo más natural es pensar en la presentación, pero nunca he encontrado la fórmula adecuada para hacerlo. Finalmente, pensé que lo que tenía interés era reuniros a los dos para que converséis sobre temas con los que seguro que vamos a disfrutar todos. Y aquí estamos, no para que hablemos de estos libros, sino para escucharos compartiendo ideas sobre aquello de lo que sin duda tenéis mucho que deciros y que decirnos a nosotros. Diseño y arquitectura. Arquitectura y diseño. Escucharos a ambos es un privilegio que debe ser compartido y, por tanto, he querido compartirlo con todos vosotros. Cuando estaba escribiendo Aprender enseñando, tú, Rafael, me sugeriste que era importante que mencionara la conferencia de Aspen. Precisamente es durante ese viaje para asistir a la International Design Conference cuando os conocéis personalmente, en junio del 68. ¿Qué tal si arrancamos con ello? A partir de ahí, seguro que vosotros mismos iréis entrando en otras cuestiones. Y aquí arrancamos. Bueno, yo, hablando de la conferencia de Aspen, realmente es un caso bastante curioso, puesto que hace 54 años que tuvo lugar esta conferencia. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo se organizó? Yo en aquella época era vicepresidente de la Internacional de Asociaciones de Diseño, que era el ICSID, y otro de los vicepresidentes era Elliot Noyes. Y en una de las reuniones que tuvimos, me dijo, el año que viene, la IBM, en la que él era el director de diseño, como cada año organiza la Conferencia International Design Conference de Aspen, y quisiera crear un grupo ibérico con gente de futuro, con gente con interés tanto arquitectónico como de diseño. Proponnos una lista de 10 personas que tú consideres que representarán bien el grupo ibérico, como lo llamaba, porque también contemplaba Portugal. Claro, de Barcelona yo conocía bastante gente en aquella época ya, y era fácil hacer, digamos, un surtido satisfactorio. En Madrid era más difícil, entonces tuve que consultar datos, saber un poco de gente, de cuáles eran los que en aquel momento emergían en el panorama arquitectónico, porque en diseño en aquella época en Madrid se hacía poco. Y encontré pues que tú y Antonio Fernández Alba representabais un poco este movimiento que en aquel momento existía. Mandé la lista a Elliot Noyes y creo que, en fin, no seguí el asunto porque ya estaba en manos del grupo IBM, que quizá mucha gente hoy en día no sabe lo que era IBM entonces, que era un poco el Apple de hoy, digamos, ¿no? Tenía el desarrollo máximo de ordenadores de tamaño importante, no eran los portátiles, ni mucho menos. Y así cada uno llegó a Aspen por su propio vuelo
y a su propia hora. Y fue el día siguiente, que me parece que era en junio, debía ser el 8 o el 10 de junio, nos encontramos delante de la tent. ¿Te acuerdas de esta inmensa carpa en la que había, digamos, era la ágora en donde nos reuníamos cada día? Y allí estaban, pues, aparte de vosotros dos, había de Portugal Nuno Portas, el otro no recuerdo, era un nombre más complejo, no sé si tú te acuerdas de él. Pero el Nuno es el que vino más por España, digamos. Sí. Y luego de Barcelona pues estaba Oriol Bohigas, Federico Correa, Miguel Milá, Juan Antonio Blanc, que entonces eran de los diseñadores que en aquel momento, digamos, tenían actividad. Y ahí Xavier Ruber de Ventós, que también fue muy interesante su participación a un nivel más conceptual. Y allí nos encontramos. Y creo que tú, como yo, hemos pensado, ¿y ahora qué hacemos? Porque aparte de escuchar las conferencias de los que habían invitado, digamos, para dar conferencia, yo tuve la impresión de que no nos habían explicado bien lo que teníamos que hacer. Bueno, no sé si puedo completar un poco Sí, el cuadro de lo que ha dicho Andrés, porque efectivamente, a lo mejor en primer lugar, decir lo importante que era IBM. IBM era una empresa poco menos, bueno, pues más que hegemónica en el campo de una electrónica que había desbancado a quien hubiera podido ser el comienzo de todo lo que ha sido esta era digital, que era Olivetti. O sea, Olivetti se le había ido de las manos este terreno de la mecanización, acompañando a los negocios que había tomado IBM, importantísimo, efectivamente. IBM tenía ya interés en un diseño un poco, casi, me atrevería a decir que mirando de reojo a Olivetti. Olivetti había hecho con Adriano Olivetti todo ese esfuerzo por ligar el producto industrial a una calidad formal y ligada, digamos, a lo que pudiera considerarse espíritu de los tiempos, incorporando siempre a diseñadores importantes. Y entonces IBM había hecho lo mismo, y efectivamente estaba este Elliot Noyce y estaba importante Herbert Bayer. Herbert Bayer era el diseñador gráfico del Bauhaus y persona importante, digamos, para dar todo ese último barniz que supone la presentación gráfica de las cosas. Aspen es una estación de invierno, de nieve muy sofisticada y muy de elites americanas. Y entonces ir hasta allá era, digamos, un esfuerzo notable, que yo creo que había que volar a Nueva York, de Nueva York a Denver, Colorado, y desde Denver, Colorado, en un avión pequeñito. Aspen es una ciudad minera abandonada. Yo creo que la persona que llevaba las cosas, si no recuerdo mal, que no recuerdo mal, se llamaba Mary Ford, y era la amante o la pareja, como se diría ahora, de Elliot Noyce, y en sus manos habían puesto todas estas cosas. Entonces, efectivamente, nosotros no sabíamos con quiénes nos íbamos a encontrar. Yo tampoco sabía quién me había incluido en esa lista. O sea que verdaderamente casi la conciencia y el conocimiento preciso de que había estado en las manos de André, casi lo he tenido ahora. Yo creía que más, estábamos hablando que más bien procedía de lo que era mi amistad, por no decir relación, que es más bonito hablar de amistad que de relación, con los arquitectos de Barcelona y con ese grupo de arquitectos que nos reuníamos en los pequeños congresos y que nos conocíamos. Entonces, que estuviera Oriol, que estuviera Federico, que estuviera Javier Ruber. Yo creo que vino Luis Domènech también, ¿no? Luis Domènech pues, era una cosa que entraba completamente, y que te entrasen los portugueses, sobre todo Nuno Portas. Nuno Portas era un aglomerante entre catalanes y madrileños, y realmente, bueno, el grupo ese ibérico realmente nos comunicábamos muy mal en inglés, y nuestro portavoz fue pronto
Federico. O sea, realmente nosotros lo que pudimos decir en Aspen fue a través de Federico, que fue nada. O sea, nosotros, el grupo ibérico no hizo ninguna comunicación ni dijimos ninguna cosa especial. Nos encontramos con que aquello efectivamente era una fiesta y no sabíamos con quiénes íbamos a encontrarnos. De orden de mayor a menor, a lo mejor lo pongo del todo bien, pero bueno, personas mayores, por ejemplo, estaba Rainer Bannan, estaba Hans Hollein, estaba un canadiense que era de Talegret, importante. Hans Hollein, ya está, lo he mencionado ahora, Peter era ya Eisenman. más conocido, y estaban esta otra gente. Lo que dice Andrea ahora, Peter Eisenman, ¿no? Que tuvo Bueno, o ha ahora tenido mucha importancia. lo iba a ¿no? dejar para el final, porque es quien verdaderamente ha afectado a nuestras vidas, ha sido el conocimiento con Peter Eisenman. Peter Eisenman no era nadie en aquel momento, o sea, el Instituto de Nueva York no era más que un papel impreso con un dibujo de la figura de Leonardo, en que se decía que había este proyecto para montar un centro de estudios en Nueva York y nadie más. Y yo creo que él venía acompañado por nadie. Yo no creo que estuviera ni Kenneth Frampton, ni Bidler, ni la gente que le ayudaba entonces. Estaba solo él. Entonces, la verdad es que con él, y no recuerdo, como digo, nadie más que estuviera con él, pero si hubiera alguno más, congeniamos. Había un canadiense muy bueno, pero no recuerdo su nombre. Sí, Talegret, que ha dicho él. Un canadiense, un arquitecto canadiense. Talegret, ¿no? Talegret había hecho alguna cosa más experimental, en la línea un poco de tardo Archigram. Había hecho cosas de gente viviendo en burbujas y cosas así, de Talegret. Pero a ver, bueno, una cosa que ha dicho André, que como si No, IBM fuera el Apple de hoy. Bueno, Pero claro, Apple no está haciendo lo mismo que IBM. Los diseños de Apple son complicados, ¿no? O, sí, bueno, ya entraremos no luego me en refería esto. como potencia, no Como potencia, no como, sí, pero no, sí. no tiene la importancia No, para el diseño. Porque lo que dice Rafa es Olivetti era muy sofisticado, pero quizá en tecnología IBM le daba la vuelta. Ya seguramente les había superado IBM a Olivetti, seguro. Pero volviendo un poco, ya toda esta gente yo tampoco ni tengo notas de lo que pasaron esos días, estoy hablando de memoria, ni tengo nada, ni recuerdo nada que esté escrito muy precisamente. Me imagino que hubo una presentación de Bannan, que hubo una presentación de Hollein, que hubo una presentación de Talegret, y seguro que también de Eisenman. El caso es que nosotros conectamos con él y hubo esa sensación, al decir nosotros, digo el grupo de catalanes, de barceloneses, y yo mismo y Antonio, que estábamos allá, y tanto fue así que nuestro viaje de vuelta a España se produjo yendo a San Francisco, a la casa del suegro de Peter Eisenman, que era el psicoanalista, en Sausalito. Aún me acuerdo un domingo que fuimos allí y nos encontramos con un brunch sorprendente. Era una familia psicoanalista judío, había alguien tocando al piano alguna cosa, nos dieron unos sándwiches, nos pareció el colmo de la vida social placentera y bien organizada. Y de ahí fuimos a Chicago, y de Chicago todavía a Nueva York, a casa de Peter. Bueno, estuvimos por distintos hoteles, algunos creo que durmió en casa de Peter Eisenman, y de ahí volvimos. Y de ahí, bueno, se estableció una relación que ha durado toda nuestra vida. Yo no sé si hubiera coincidido con Peter Eisenman, si no hubiera ocurrido este episodio de Aspen, seguro que sí, pero verdaderamente desde entonces este contacto con él provocó el que Eisenman viniera a España a un par de pequeños congresos, a que bueno, la amistad se consolidase, fuésemos el grupo de profesores de la escuela de aquí a visitarlo en el año 74-75, después, bueno, realmente para mí el primer contacto con América se estableció a través de Aspen. Yo creía
bueno, tanto eran las cosas, vamos, ir a América era mi primer viaje, me parecía que no iba a volver mucho más, que iba, luego las cosas se han producido de otro modo, pero ese viaje me hizo verdaderamente dejar otras obligaciones que tenía pensando que verdaderamente no iba a ser tan frecuente esta relación. Y es allí donde efectivamente O sea que ese viaje fue muy importante, por eso me decías, hay que hablar de Aspen y de los pequeños congresos. Claro, no se sabe las No, vidas cómo no, se cruzan. yo lo descubrí al cosas buscar fortuitas, pero- información sobre Aspen y hablando con André, pues me contó lo que él ha contado ahora, pero me da la impresión de que tú este programa de festejos posterior de Sausalito y de todo esto, ¿lo seguiste No, o fue no, solo para arquitectos No, yo y los tampoco- diseñadores sois más serios? ¿Qué pasa? Tampoco vino Antonio Fernández Alba. Nosotros, yo creo que fue pues... lo Por hicimos eso solo digo yo, ¿no? nosotros. A lo mejor aquí Lo hicimos empezamos, solo el grupo. pueden empezar Sí, sí. porque diseño y arquitectura son términos que a veces se emplean en el mismo sentido, ¿no? Pero, ¿qué son para vosotros el diseño y la arquitectura? Es una pregunta muy Tú general. hablabas de las intervenciones, yo de la de Peter Eisenman. Recuerdo una frase que todavía hoy, 50 años después, recuerdo, que dijo, la mejor forma de preparar el futuro es no hacer nada. No sé si te acuerdas de esta No, teoría no, suya, no me acuerdo. porque decía como que todo evoluciona tanto, preparar, digamos, carreteras y cosas cuando quizá se circulará de otro modo, es bloquear el futuro para los que llegan. Y era muy interesante ese punto de vista rupturista, evidentemente, y un poco chocante en aquella época, ¿no? No, me parece Pero- muy certero. Muy propio O sea, de yo creo Eisenman. que realmente lo más próximo al futuro es lo que vemos. El presente es lo que más se acerca, Sí. efectivamente, a lo que uno puede pensar que sea el futuro. El futuro, las utopías pensadas, proyectadas o dibujadas, pocas veces se han producido del mismo modo. Casi siempre, sí. por exceso, Sí. han superado las imaginaciones más exaltadas. Yo recuerdo mi padre coleccionaba una revista francesa que se llamaba L'Illustration y eran unos libros, porque los había coleccionado. Cuando teníamos un resfriado y nos quedábamos en casa, traíamos un libro de estos y lo mirábamos. Y habían revistas del año 1900 o algo así que decían que las calles ya no circularía la gente, irían por los terrados con dirigibles, lo que tú Ya, dices. ya. Y jamás ha ocurrido esto, porque se preveía que el dirigible sustituiría al coche, digamos, ¿no? Ya. No, eso es claro que la imaginería lecorbusieriana de cómo iban a producirse los aeropuertos y la conexión en el aire, nada ha tenido Sí. que ver con lo que ha sido después. Y allí conocisteis, porque yo no le conocí, pero a Herbert Bayer también, ¿no? ¿Quién? Herbert Bayer. Herbert Bayer, sí. Sí, que era el residuo de la Bauhaus. Había estado en la Bauhaus, efectivamente. Era alumno, profesor y... Sí. y- Bueno, entonces, si nosotros teníamos 30 y tantos años, Herbert Bayer tendría 60 o 70, era una persona ya mayor y había hecho muchísimo diseño gráfico. Efectivamente, mucho del diseño gráfico de procedencia bauhasiana que hay en América debió venir a través de Bayer. Seguro que alguien que conozca este terreno bien lo podría explicar. Herbert Bayer había hecho, por otro lado, bastantes o algunos libros explicando todo este problema de la tipografía, de los tipos de imprenta y las diferencias, algo que en aquellos momentos tampoco estábamos tan atentos. No, yo creo que para todos abrió horizontes este viaje en el sentido muy amplio de la palabra, es decir, para unos en un sentido, para otros en otro, pero hizo ver, digamos, en esa España bastante muy cerrada que había entonces, porque claro, en 68 todavía estábamos en plena dictadura. Seguramente, yo he dicho antes que nosotros no hicimos ninguna comunicación. Ahora, poniéndolo en la debida perspectiva, casi con seguridad, Federico
haría alguna presentación del panorama de la arquitectura de lo que se hacía en España, pero bueno, pero ahí quedó todo. No puede entenderse como si fuéramos Hacía poco que claramente se había publicado aquel hacer Domus. una propuesta. Y lo raro es que no nos dieran más datos porque llegamos con las manos vacías realmente. Bueno, pero Hubiéramos podido hacer una presentación mucho más. bueno, a lo mejor la importancia que Aspen ha tenido concretamente para mi vida no la ha tenido para muchos otros que estuvieron allá. No sé si Hans Collein recordaría que había pasado por Aspen y que Aspen... Yo creo que esos cursos de verano hay que ver, no sé, los vería más ligados y más los aspectos más productivos en el establecimiento, vamos, en pasar unos días buenos y soy relativamente escéptico con respecto a los valores académicos de los cursos de verano. Pero lo interesante es que esto entonces lo hacían empresas y ahora a veces se producen hechos por universidades. Pero las empresas hoy en día no están en este pero un poco, asunto, ¿no? Un poco también, lo ha dicho ahora André también al transitar Eisenman, que nadie piense que, no sé, que la idea de progreso de Olivetti es universal y hay que extenderla en el tiempo. Seguramente hay otras formas nuevas de conquistarnos o de colonizar los ámbitos intelectuales por parte de estas empresas que no necesitan a lo mejor presentarse de modo tan sistemático como Olivetti. O sea, a lo mejor de Olivetti fue un diseño demasiado perfecto de lo que de un sistema haciendale, como dicen los italianos, significa, ¿no? No, pero la conexión que había entre Italia y España, o esta parte ya más Cataluña en este aspecto, los italianos fueron muy importantes, tanto en diseño como en arquitectura. Olivetti, Pirelli, los Agnelli, etcétera, eran el diseño italiano y luego la arquitectura también italiana. O sea, esta influencia o esta conexión de Italia, España y Cataluña en especial, ¿qué podríais decir? ¿Era lo mismo en arquitectura? Esto que preguntaba yo antes, ¿no? Diseño y arquitectura, ¿cómo los definiríais? ¿Cómo los diferenciaríais? ¿Cuál fue la influencia, a lo mejor ahora que ha salido lo de Italia? No sé, lo digo por cambiar de tema, porque lo de Aspen seguro que da No, pero para mucho, ¿no? Pero yo creo por meternos un poco en temas más... Yo creo que me parece que en la conversación en la que estamos, el hilo que relaciona al diseño, luego diremos algo a propósito de la palabra diseño, con Italia es más que oportuno. Lo que no sé en este momento, y ya con eso terminamos con lo de Aspen, no recuerdo quiénes fueron los italianos que hubo en Aspen, si es que hubo alguno. No sé, no. Pero bueno, dejando eso. Tenemos una hora, ¿eh? ¿Sí? Tenemos una hora. Ya, pero que la relación Italia, Barcelona, diseño es un triángulo absolutamente necesario para hablar de diseño en España. Es claro, o sea, se podría decir que Barcelona era la ciudad del diseño, no solo la ciudad de los prodigios. Para la gente que venía de Madrid, uno venía a ver una ciudad en la que había tiendas de muebles, en la que había diseñadores gráficos, y todo eso estaba, desde luego, muy aprendido de Italia. Otra cosa es que distingamos ahora en Italia entre quienes todavía habían hecho más del diseño algo parecido a una profesión o al diseño simplemente manejado por arquitectos. ¿Estás de acuerdo con esto, André? Sí, el diseño italiano tenía una gran influencia en lo que se hacía en Barcelona, al menos Madrid no conozco la evolución que pudo tener. A mí me interesaba, eran fenómenos bastante extremos un poco, me interesaba mucho más el diseño escandinavo.
Es decir, esta sobriedad, esta cierta retención, digamos, me parecía más corresponder a mi forma de ver o de imaginar lo que tenía que ser. Porque en el fondo considero que tanto el arquitecto como el diseñador somos los que velamos porque la gente, el pueblo, digamos, que compra y que vive con nosotros, tenga una mejor vida. Yo creo que somos de los pocos que vigilamos que las cosas que salgan de las industrias y de las, digamos, grandes corporaciones no sean lesivas para el pueblo y que den una mejor calidad de vida a la gente. Sí. Y esto en Escandinavia es lo que creo que les mueve, el ver en qué manera pueden mejorar con pequeños gestos humildes, pero que hacen una pequeña progresión en algún diseño existente y le aportan un poco más, un mejor servicio, un poco más de comodidad, un poco más de bienestar. Y esto no lo he visto yo personalmente, al menos, y quizá por ceguera, en el diseño italiano. Lo he visto más a buscar la excentricidad, la cosa llamativa, y son pocos los que realmente han hecho avanzar, digamos, progresar la mejora de una calidad de vida para la gente, para la colectividad. Bueno, yo creo que dejas la puerta abierta de algo que tiene mucho interés, porque con lo que estás diciendo, estás retrospectivamente estableciendo distancias críticas entre la idea que tú tenías de diseño y la vía por la que mucho el diseño entró en Barcelona. O sea, yo creo que el diseño en Barcelona entró mucho, me parece a mí, de la mano de los arquitectos, y en cuanto que venía de la mano de los arquitectos, de la mano, vamos, de lo que los arquitectos entendían que era el diseño aprendido en Milán. Otra cosa es que muy rápidamente, una vez que el diseño se convierte en una categoría que tiene valor en sí mismo, la gente empieza a valorar el diseño escandinavo, que es ese diseño más socialdemócrata, digamos, que uno entiende que no es exactamente tampoco el diseño de Aalto. Puedes decir que Aalto está en el, vamos, o que Aalto es el más brillante ejemplo del diseño escandinavo, pero el diseño escandinavo está más en otras manos finlandesas o danesas, incluso más que suecas, suecas más genéricamente. Entonces, yo creo que está muy bien el que ahora, para quienes estudien el diseño en Barcelona, empiecen a distinguir o entiendan la posición en la que estaba André como una posición, en cierto modo, encontrada con la posición de un diseño popularizado de los arquitectos. Pero yo creo que es importante recalcar, y digo esto porque me he dado cuenta bastante tarde de lo que voy a decir, y es que arquitectos y diseñadores velan por el bienestar de la gente, porque la empresa no tiene esta finalidad, la empresa tiene otros problemas, tiene que satisfacer, pues, digamos, los beneficios a sus digamos, dueños, pero no piensan demasiado en esta. Yo creo que si alguien evita que se produzcan errores graves, no está en la mano de tanto del arquitecto como del diseñador, que vela por la calidad de lo que va a producirse. Ya, pero ahora hay una dosis de idealismo muy grande en lo que estás diciendo. Es un desideratum de lo que se piensa que el diseñador hace, que hay que ver si es así o no. Sería más complicado establecer de qué modo las grandes empresas o de qué modo los responsables de los objetos que nos acompañan en la vida y que alguien se encarga de producir desde la industria o desde donde sea, sería un poquito más complicado de ver cómo se engrana lo que es la llegada hasta un consumidor de las cosas y cuánto quien las produce también el mercado puede obligarle
a discriminar desde ciertos aspectos de bondad en el producto. Cuidado que me sabe malo ahora en estos momentos utilizar la palabra producto, pero verdaderamente yo creo que en eso no podemos tener tanta confianza en pensar que la sociedad, no sé, proporcione a los profesionales las condiciones para que su trabajo se presente del modo que ellos quieran. O sea, yo creo que en eso es un poquito más complicada la cosa. No sé, a lo mejor en este tema que comentabais de estas diferencias que veía André entre el diseño italiano o incluso la arquitectura italiana, porque arquitectura y diseño iban bastante de la mano, o el escandinavo, no sé, un arquitecto cuando se aventura en el campo del diseño, que en el fondo, pues cuando el ADIFAT estaba un poco formado al principio por arquitectos, etcétera, y cuando se aventura en el campo del diseño, tiende a esquivar a lo mejor los aspectos más ergonómicos y apostar por aspectos más expresivos. Y a lo mejor la diferencia entre el diseño italiano y el escandinavo iría por aquí, o me estoy metiendo en un jardín que no... ¿Cómo lo veis esto? ¿Qué pasa, ¿no? Los arquitectos siempre que han diseñado buscan a lo mejor temas más expresivos, y los diseñadores priman más aspectos a lo mejor más ergonómicos en los objetos. Tú a veces has dicho que el diseño es lo que se toca y la arquitectura, Sí, ¿no? la arquitectura y el diseño se diferencian porque los arquitectos sois los amos del espacio y de las oquedades, digamos. En cambio, nosotros, al contrario, lo que tenemos es un contacto muy directo con el cuerpo, cosa que sería un error en una arquitectura en la que el cuerpo tropieza con la arquitectura, digamos, ¿no? Bueno, yo luego a lo mejor vuelvo a este aspecto que entiende, por no decir reduce el diseño a esta relación ergonómica, digamos, algo de lo que me está pasando en este momento. No tengo más remedio que reconocer que alguien me ha sentado, pero bueno, yo, el término diseño, ese es un término curioso, porque el término diseño seguro que en la lengua española, en la lengua castellana entra desde el italiano, diseño. Sí. Pero claro, si vienes al diseño y vienes a cómo lo entienden los italianos, efectivamente la primera acepción de la palabra diseño en el diccionario italiano tiene que ver con el dibujo. De hecho, diseño y dibujo van completamente de la mano. Pero más adelante y muy rápidamente aparece otra acepción de diseño que tiene que ver más con el propósito, con la intención. El diccionario italiano habla de diseño divino, cuando nosotros hablaríamos de signos divinos, habla más del diseño, tiene que ver con algo relacionado con el proyecto, en el sentido de algo que efectivamente inspira o es el hálito, digamos, de las cosas. No es exactamente solo en italiano la condición. Y eso da a la palabra diseño otro, digamos, matiz que convendría por lo menos considerar. Y en ese matiz estaría esta componente expresiva que tiene tantísimo valor. Volviendo a eso, me ha tocado preparar una clase sobre la Laurenciana y he mirado papeles cosas que están en los libros, no nada de investigación, desgraciadamente, de primera mano. Nada. ¿Una clase sobre, perdona? Sobre la Laurenciana. Ah. Pero leyendo papeles de Miguel Ángel, hay algún texto de Miguel Ángel citado por otro, o sea, uno de primera mano, que dice una cosa él da tanta importancia en esa discusión a propósito del territorio, dónde empieza la arquitectura, dónde termina la pintura, dónde está la escultura. En general, los tratadistas del siglo XV, principios del XVI, dan valor a la pintura frente a la escultura y frente a la arquitectura. Y Miguel Ángel dice una cosa, dice, lo más importante, la pintura
y el diseño, porque él entiende que a ellos les corresponde una cosa que es muy importante, cito directa, que es dipingere il mondo, pintar el mundo. Y hay un momento que cuando pintas el mundo es lo que nos gustaría o lo que estamos obligados a hacer. Cada generación o esta continuidad de generaciones, de decir cómo vemos el mundo, y al decir cómo vemos el mundo, ir haciéndolo, que es también ir diseñándolo también. Pero y se diseña desde el diseño, pero vamos, se define desde el diseño. Y como digo, es algo que está por encima del dibujo y que tiene ese componente que obligadamente nos llevaría a tener que hablar de ese espíritu del tiempo que nos gustaría que las cosas que hacemos tuviesen. Pero André, a ver, el diseño empieza en el dibujo, como dice, pero tiene un componente bastante, yo creo, diferente a la arquitectura o que le diferencia en el sentido de que el diseñador enseguida empieza a trabajar con maquetas y con prueba-error y le ayuda a veces el fabricante. En cambio, esto en arquitectura es bastante peligroso, la prueba-error, ¿no? O sea, en diseño siempre lo primero que ya empiezas a hacer, no lo sé, André, a ver, sería un poco el proceso, ¿no? Empieza en el dibujo y cómo sigue. Yo creo que es un poco no sé, a lo mejor una simplifico. butad, pero creo que la ventaja de la diferencia entre diseño y arquitectura es que los errores en el diseño se pueden remediar rápidamente. Los arquitectónicos son un poco más complicados y esta responsabilidad, digamos, social, digamos, la tiene muchísimo más la arquitectura, creo yo, que el diseño. ¿O no lo ves así? Bueno, pero por ejemplo, vamos a ver. A mí me parecería importante, dado que el diseño va acompañado en estos momentos casi de diseño industrial, Sí, que sería, tendría que ver con la segunda con la acepción de diseño que yo he citado en el diccionario italiano, del proyecto industrial. El diseño resolvería el proyecto de los objetos industriales. Veamos ahora cuáles son los objetos industriales y de qué modo toman forma los objetos que luego nos ofrece la industria. Porque claro, hay mucho, digamos, diseño, en el sentido incluso más vulgar en que lo entendemos hoy. Hay mucho en lo que hasta ahora hemos entendido como artesanado. A mí me gusta ver la cumbre del diseño casi hasta cuando alguien entiende que para producir un cuenco hay que saber de qué modo modelar y de qué modo llegar al torno y que el torno te produzca el cuenco que te permite vivir. La gran diferencia entre el artesanado tiene que ver con la arquitectura también y con cómo proceden los arquitectos hoy. La gran diferencia es que verdaderamente el artesano entiende que forma y producción y habilidad de conseguirla es una sola cosa. Cuando viene el diseño y la industria, digamos, empieza a separar y a establecer tan claramente las diferencias, lo que se nos pide muchas veces, lo que se pide muchas veces a los diseñadores es la carcasa y es la envuelta. O sea, si tú coges este libro de aquí, en ese aspecto encontrarás ejemplos de todo tipo, pero hay algunos que son claramente simplemente el esfuerzo de envolver lo que el objeto ya va a ser. Otras veces el diseñador efectivamente también contribuye al invento del objeto, pero no es solamente lo frecuente. Entonces, cuando verdaderamente queremos hacer tanta distinción entre arquitectos y diseñadores, y dice André, el arquitecto corre más riesgos porque el diseñador tiene más capacidad de inventarse, tiene más no sé, elementos de comprobación de lo que hace en el proceso de ejecución o de traslado es verdad, pero yo creo que hay que reconocer que muchas veces lo que el diseñador hace hoy es el último escalón de la industria. Pero tú piensas, André, por ejemplo, que la Yo arquitectura
¿se podría convertir en un objeto industrial? ¿Se Es que podría... no acentúe. ¿Piensas que la arquitectura se podría convertir en un objeto industrial? ¿Puede? No lo sé, hayan habido intentos. Yo recuerdo en la Expo de Montreal del 67, Moshe Chardier Sí. construyó y yo visité esas casas, estos bloques. No sé si has tenido ocasión de verlos. Sí, he visto, pero El ya- edificio rompe con, pero ya porque se han conservado, sí, con sí. este paralelepípedo que son las casas, los bloques de viviendas habituales. Y permite, digamos, un juego bastante. Allí realmente descubrí que no era apilar unos contenedores uno encima de otro, sino realmente el elemento, digamos, habitable se podía combinar en distintas maneras y el resultado, atravesándolo, porque no pudimos vivir en él, pero atravesándolo, tenía algo de pueblo, de un pequeño caserío un poco, que lo hacía como mucho más amable, mucho más simpático, digamos. Lo que pasa es que luego cuando veías desde lejos el edificio que han construido, era tan horrible como podría ser un bloque de viviendas paralelepípedas, porque no puede ser demasiado grande, tiene que ser unidades relativamente pequeñas. Pero no se ha avanzado en esto. Yo creo, no sé si no he visto desde entonces ejercicios, digamos, de hacer elementos bueno, no prefabricados, sino que ya unidades completas que se puedan llevar y montar. ¿Hay ves un porvenir en este tipo No sé, yo de arquitectura? tengo ahora que decir una cosa, llegados a este punto de la conversación. Si esto fuese uno de esos coloquios de televisión, yo habría consumido la mayor parte del tiempo. Entonces, si el moderador estuviera haciendo lo que debe, yo tendría que decirme, usted ya ha cumplido. Es muy Ya no difícil, queda- es muy queda- difícil contigo, Rafael. no queda más que André extienda. Y por eso le voy a animar a que lo extienda en el terreno que él ha abierto, pero no va a ser tan claramente el mío. No, por eso, por eso. Tú mismo tienes que decir si verdaderamente piensas que a lo mejor es así, que las ciudades del futuro van a ser el resultado de estos mecanismos de agregación que se proponía Moses Sardi. Sería curioso ver Bueno, Bofill también los proponía, Moses ¿no? Sardi con 23 años, en el año 67 o Sí. 63, y Moses Sardi con 82, 83, ahora haciendo las casas de Singapur, las ¿De grandes este cestas, tipo? pues, También. sí. Ah, Pero no bueno, sabía. está él obligado a decir ahora de qué modo la arquitectura puede convertirse en resultado de una industria de la construcción, ¿eh? Así que tienes mucho rato ahora por delante, Andrés. ¿Cómo piensas? No, a ver, tampoco, no sé, tampoco es un tema, es algo que a lo mejor se podría extender a viviendas, como ya pasa, estas viviendas que se construyen en diferentes zonas, y a lo mejor en otro tipo de edificios sería más complicado, ¿no? Pero bueno, yo no sé si quieres seguir, André, proponiendo... No, bueno, me gustaría hablar un poco de las escuelas. ¿Cómo ves tú si la educación que se imparte para arquitectos, y yo lo diría para diseñadores también, si corresponde a lo que la sociedad en este momento necesita? Porque da la impresión desde fuera que más o menos se siguen los mismos esquemas que hace 100 años o 50 años. ¿Hay realmente una posibilidad de imaginar que se pueda enseñar de una forma distinta a la que se está enseñando en este momento? No sé, yo creo que desde luego la arquitectura se aprende desde la arquitectura. Sí, Y me imagino que con eh, el papel de los diseñadores en lo que es la producción de objetos, también. Volviendo otra vez
Y sí, seguro que valdría la pena examinar lo que ha sido el esfuerzo de Barcelona por enseñar el diseño. Claro, ahora debe haber en Madrid también muchas escuelas de diseño, Sí, pero hay- menos caracterizadas de lo que han sido aquí. O sea, que aquí ha habido los EINAS, ha habido todas las escuelas del FAB, todas las tantas El Isaba. escuelas ISABA, tantas. Vosotros tenéis una tradición en la sí, sí. educación de esto que seguramente, no sé, acumulado también una experiencia que, Sí, en el mundo del diseño yo he estado dando clases en el Art Center de Europa que estaba en Suiza y en EINA, estos dos. Y me he dado cuenta que lo que realmente creía yo, pero me puedo equivocar de arriba abajo, que la enseñanza a base del sistema un poco tradicional de la época que todavía conoció Max Bill, por cierto, es decir, del maestro y los discípulos, era un sistema de enseñanza que no solo daba oficio, sino daba materia de reflexión, digamos, en el proceso creativo. En Suiza, hasta muy tarde, supongo que tú lo sabes mejor que yo, se podía dar, Max Bill creo que dio títulos de arquitecto pues, sí. simplemente a aprendices que él tenía dentro de su estudio. O sea, esta era una versión que venía, supongo, de los guilds, de las tradiciones artesanas a las que tú te referías. Y había algo como mucho más, de una transmisión mucho más profunda. Y yo creo que nos ocurre un poco, o a mí me ocurrió y quizá te sigue ocurriendo, que la gente que trabaja contigo aprende más en la forma de verte, cómo trabajas, cómo piensas, cómo contestas al cliente, que más que haciendo ejercicios, digamos, un poco de imaginar futuros, un poco archigram, digamos, y cosas de este tipo. Pero bueno, yo no sé si nos equivocamos al quererlo ver todo con tanta claridad y tan bien. O sea, yo ahora saco este objeto aquí ahora del bolsillo. Y esto no está preparado. Pero verdaderamente yo no puedo dejar de ver aquí la escuela de Ulm. Veo toda una serie de ideas y de escuela del diseño detrás de un aparato como esto que está, no sé, en las vidas pues, de 2.000 o 3.000 millones de seres en el mundo hoy. Y esto, aquí puedes decir muchas cosas de diseño tú. Sí, bueno, Este yo objeto es creo muy que peligroso. Y las has dicho también en esto, pero bueno, a mí este objeto no me parece malo, me parece un gran objeto en cuanto a pieza diseñada. O sea, yo no le pediría mucho más. Bueno, yo estoy comprometiéndome yo mismo con lo que digo. A ver, André, no, André. No, yo le reprocho bastantes cosas porque creo que se ha sacrificado bastante a la estética más que, digamos, a la función. Es decir, no sé, este modelo no lo conozco, pero el mío, para si quiero poner sonido o quitarlo, tengo que Ya que está buscar aquí una estos piececita botoncitos por los ya, lados. pero yo lo llevo aquí en el bolsillo, no se me, en este momento no se Se me te quedan las engancha, desde uñas. luego, no sé, yo lo veo un objeto que realmente es muy depurado, en el mejor sentido de la palabra, y un proceso que ese proceso de depuración casi me atrevería a decir que es una pieza orgánica en el sentido de que la noción de evolución está presente aquí. Por ejemplo, a mí me gusta pensar que detrás de esto están las escuelas de diseño estas de que estamos hablando, por más que nos parezca que todo está mal. Lo que no vemos bien es desde qué modo tantas, no sé, no- tantas personas o tantas gentes o tantos esfuerzo No hay una cantidad de mental está ingenio. puesto aquí. Hay una cantidad de ingenio Pero bueno. extraordinaria. No es esto lo que yo critico, precisamente este último punto, que es el uso.
Es decir, Ya, que el iPad ya, te resbale cuando es un producto para tener sobre las rodillas, ya. creo que tengas que añadir a un iPod, perdón, a un iPhone, una funda de goma para que no resbale. Ya. Es decir, todos estos detalles que Ya. son donde el uso entra en juego. Todo lo de dentro no sabes cómo funciona, pero lo de fuera, que es lo que tú manejas, tendría que ser muchísimo más atento a tu uso. Ya. Eh, Pero en fin, esto Bueno, nos aquí está un alejamos poco, del aquí, tema yo creo que aquí enseñanza. está un poco el kit de la cuestión entre una visión del diseño que tiene André y otra, y un poco, yo creo que son un poco visiones complementarias, pero a la vez críticas, podríamos decir, ¿no? Y bueno, No, yo admiro muchísimo todo esto, esta tecnología que hay detrás, que me quito el sombrero y no entiendo nada, lo cual me parece muy bien. pero claro, Pero el momento del uso, el momento en que lo coges y el momento en que se te desliza el iPad al suelo, el que buscas el botoncito, que no puedes quitar el o que te dejas sonido, las uñas, ¿no? todo Ahí esto para... dices, pero si es tan sencillo arreglarlo ya, esto. pero cuando le pones fundas a esto, aún va peor, Claro, ¿no? claro, Yo, claro. prefiero cambiar cada 3 meses la placa de fuera que ponerle ahora algo que me... Pero bueno, No, no sé. a ver, no, es que llevamos casi una hora de Ah, conversación. caramba, cómo Sí, pasa el y da la tiempo. sensación de que esto, sí, sí, hemos No, empezado a y media, bueno, pero sí, quiero haceros, no, a ver, y da la sensación de que acabamos de empezar, pero para ceñirnos al tiempo tendremos, yo quisiera, para que hoy este no haya sido un encuentro efímero como lo de Aspen, a lo mejor quizás me atrevería a proponeros algo para seguir esta conversación. Tuvisteis un cliente común que fue Puig, pero bueno, nunca habéis colaborado no. el uno con el otro y os habéis visto pocas veces. Tú, André, diseñaste productos y envases para Puig y tú has sido el arquitecto de su sede central en la Plaza Europa, uno de los edificios últimos que has hecho. Entonces, ¿qué os gustaría crear, sea un diseño o una obra de arquitectura que no hayáis tenido ocasión de hacer hasta ahora? ¿Y os apetecería hacerlo juntos? Esta es una pregunta trampa, porque ahora es difícil, ¿eh? Charlar. Bueno, ¿Qué os bueno, apetecería hacer que no habéis hecho y si podríais Ah, hacerlo bueno, juntos? cada uno por su lado. Sí. No, 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 no. No, no, es que no he Para seguir la entendido. conversación juntos. No, es difícil. bueno, El encuentro entre arquitectura y diseño es bueno. difícil. No sé, no sé. Son No, elementos sueltos y la arquitectura es un elemento sólido. no, pero tú has hecho algún pinito en Pero bueno, arquitectura y tú has empezaste no con saco objetos, raras. interiorismo. Esto tiene algo de Ring. Y me siento verdaderamente llevado a las cuerdas. Así No, no. No, yo preferiría contestar lo que me gustaría diseñar que no haya Bueno, diseñado. pues ve por Porque ahí. esto queda dentro del sector y a ti, si es que has tenido también este interés en saber qué es lo que te hubiera gustado hacer y no has hecho, y has hecho muchas cosas, o sea que poco queda por hacer en todo caso. Pero a mí me gustaría precisamente diseñar aquello que la gente puede utilizar sin tener que comprarlo. Es decir, una papelera, un banco, una farola, una cama de hospital, en todas estas cosas que me parece que muchas están muy bien atendidas, pero otras no. Yo he tenido la desgracia de estar en una unidad de cuidados intensivos durante un tiempo y realmente es la cosa más desalmada que hay en el mundo, digamos. Y creo que se podría transformar en algo agradable, como un trip en todo caso, en vez de ser como una especie de cárcel. Este tipo de objetos a mí siempre me han atraído, lo que pasa es que no hay clientes, esto es lo malo. No son productos que dan rendimiento muy importante. Bueno, pero ahí, hombre, yo creo el diseño, lo que llaman diseño urbano de objetos de la vía pública, a mí me parecen cruciales y que efectivamente coincido contigo que cuanto más se pudiera llegar a esa sensación de no
importuna presencia, o sea, de que un objeto realmente lo consideres tan natural que no te preguntes para nada y que prácticamente sea una forma admitida porque ya consciente o inconscientemente le das la validez de su eficiencia en términos estrictamente formales y de uso, pues me parece que es más que deseable, pero yo creo que ese es un campo para el diseñador extraordinario. Y si lo que está hablando André es de que llegados muy adelante en nuestra carrera como estamos, de haber trabajado más en esos productos, en esos objetos, me hubiera gustado, pues efectivamente abre las puertas a diseñadores muy activos ahora para señalar un terreno de juego estupendo. Yo, si tuviera que contestar a la pregunta que me haces, voy a decir dos proyectos que me he quedado con las ganas de hacer. Alguna otra vez me han hecho esta pregunta, pero por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho haber hecho el proyecto del Aqua con Manuel de Solá Morales, que empezamos, y creo que si el año 74-75 se hubiera construido ese proyecto, no como una unidad de habitación pequeña de 120 unidades, sino como las 2.000 viviendas que eran, hubieran producido, vamos, hubieran realmente ofrecido una alternativa de barrio, de vivienda colectiva importante. Yo siempre, cuando alguna vez me han hecho esta pregunta, y habiendo trabajado relativamente poco o nada en vivienda colectiva, es un proyecto que me hubiera gustado mucho haber comprobado su validez. Respecto ya, esto ya es de una rabieta personal, un proyecto que me hubiera gustado mucho hacer es el proyecto de ampliación del Museo de Bilbao, que no hago. O sea, verdaderamente es una espina que tengo clavada y que... ¿De cuál? ¿Del Guggenheim? No, de Bilbao, no. de Bilbao. Y respecto ya, por terminar lo que decías, yo he entrado en Puig muy por carambola, porque yo tenía Pachi Mangado también, me parece, y yo nos habían encargado 2 torres en Hospitalet, la Caixa, sí, la en Caixa. la Plaza Europa. Y eso, y cuando la Caixa se tiene que desprender del patrimonio inmobiliario que tiene, que debió ser el año 2008 o 2010, pues los Puig, yo creo que muy acertadamente compraron la propiedad y lo que nosotros habíamos avanzado del proyecto, y no tuvieron inconveniente en hacerlo con nosotros, y lo hicimos con la GCR, con GCR, que son... GCA. Eso, GPA, que es el estudio de... Y bueno, fue una experiencia muy grata, pues, porque verdaderamente es una gente que sí me parece que es una empresa que persigue la calidad en lo que hace, también para sobrevivir, no solo filantrópicamente, sino para sobrevivir. Pero la verdad es que André tiene que estar muy contento de su relación con ellos, porque cuando se inauguró el edificio, lo que nos regalaron a quienes asistimos aquel día fue una muestra de la botella primera de agua brava, me parece que se llamaba, que tenía, y aquello era la prueba que donde ellos se sentían, digamos, representados era en lo que tú habías hecho. Así que haber coincidido en un cliente y en un cliente que tanto valora tu trabajo es algo que te tiene que llenar de satisfacción. Estoy muy contento. Oye, muchas gracias a los dos por estos momentos inolvidables que nos habéis dedicado. Yo estoy encantado porque en Aspen poco pudimos hablarnos porque estábamos tan... Bueno, yo creo... Hemos tenido que venir aquí. Yo creo que os habíais visto otra vez, solamente tú esto lo has contado, André. ¿Perdón? ¿No? ¿Os habíais visto otra vez? Sí, nos vimos en el aeropuerto de Palma. Pero nada, pero bueno, yo como... vernos, saludarnos y cada cual iba por su lado en aquel momento. Que pueda proseguir. Pero como le decía a Rafa, parece que era ayer y hace 20 años. Pero bueno, yo también... Debo decir que como lo que más me gustaría es seguir siendo estudiante, pues yo he venido aquí con todo esto leído. Aprendido. Y detrás de cada... He aprendido mucho, he aprendido muchos nombres
de diseñadores de quienes no sabía nada, he aprendido a ver muchos objetos y me parece que sin el afán imperioso de decir cómo se hacen las cosas, quien se lea las entradas a estos 100 proyectos habrá, digamos, recogido lo que es el testigo acerca del diseño que tiene André. De modo que yo creo que animo, ya que hoy es la presentación de este libro, a que hoy lo vean como un maravilloso libro de texto sin que se le note. Bueno, esto es un canon personal de André. Yo Sí. también diría que Se hay pueden escribir varios libros con la misma intención y otros productos. pero tú también Hoy ha tienes, sido un placer. tú André y Rafael también tienes una especie de canon personal que te recordaba yo el otro día, que es aquel libro de los 100 Buildings, ¿no? De esos 100 edificios que todo estudiante de arquitectura debería conocer, que es un libro que encargó Tom Claro, Main. es Pero bueno, en entonces fin. es una forma de explicar Todo el mundo diseño tiene de sus otra cánones. manera, Está muy bien, está que muy bien. no es docto, Hay digamos, es simplemente tantas ejemplos. cosas que yo no sabía y las he leído con tanto gusto, Ujú. ¿verdad? Además. Yo creo que estaría bien, ya que no ha podido abrir el acto, que el vicedecano que ha llegado, Guim Costa, lo Muy cerrara y a partir de ahí pues podemos, no sé si la cooperativa... Vale. Bueno, Francesc, ¿se me oye? Sí. Qué agradable. Hola. Sí? Se sent? Sí. Vale, bueno, això no, Tenemos que encontrar ocasiones No, para sí. hablar. Con Francesc. no estava previst, però encantat estava previst que que obrissis. vinguessis abans. Sí, perdoneu, estava a dalt donant la benvinguda als nous col·legiats. Val. Disculpeu-me. Bueno, aquest acte, bueno, Moneo, Ricard... Oi que no? No sé, Vale. La La mascareta. mascareta. Ja t'aguanto jo. Aguantes tu? Bueno, doncs res, és un honor tenir el Moneo i el Ricard avui aquí amb nosaltres i també és un gust veure aquesta sala tan plena. Tots aquests actes que organitza la Capell són un èxit sempre rotund, que ens omple d'orgull al Col·legi d'Arquitectes. I jo crec que l'acte d'avui, amb el Moneo i el Ricard, que són dos figures de l'arquitectura i del disseny de primeríssima línia i que ens han marcat a tots, jo crec, d'una manera o altra, és una fita, com deies, amb Francesc, molt important i que haver pogut compartir aquesta estona amb ells ha sigut molt ric i molt divertit també. Moltes gràcies, Moneo, moltes gràcies, Ricard, per estar aquesta tarda amb nosaltres. tenemos que despojarnos. ¿Qué tal, Miquel? Una hora, no?